hay algo que tiene que ver con eso que tú estás hablando, con eso que tú me preguntas sobre el vínculo que uno mantiene pues con el pasado, con la tradición, si es genuinamente latinoamericano. No es genuinamente latinoamericano, por supuesto que los africanos también tienen sus formas clánicas y se reúnen igualmente. Los españoles en mucho, las bulerías, esas son de reunión permanente. El Mediterráneo era una forma de congregación. Lo que nosotros tenemos es que aquí en América Latina hay un crisol, el mestizaje, que se da por primera vez aquí en América Latina de forma genuina, porque en América Latina se convergen, se reúnen todas las etnias de manera cruzada realmente. Tú puedes ser que en Estados Unidos encuentre todas las etnias. Ahí el africano, ahí el asiático, ahí el europeo, ahí el latinoamericano, propiamente norteamericano. Pero ellos están allí, pero están separados, no están ligados por la sangre, no han dado descendencia a través de ese cruce. Entonces podríamos decir que somos la primera forma etnia ecuménica, universal. Somos la primera expresión en la historia de la humanidad que registra ese acontecimiento. Nosotros somos, en nuestros genes latinoamericanos están todos los hombres. Y eso, en cierto modo, estaba prefigurado por casi todas esas formas que el hombre siempre ha utilizado, pues, de predecir los acontecimientos y el futuro y todas esas cosas. Las profecías mayas y casi toda la cultura maya quiché, pues, y hay muchos relatos indígenas de diferentes partes de América Latina, donde ellos decían pues que el destino nuestro era reunirnos con los seres extraños que venían. Hay una expresión de Neruda en Confieso que he vivido, y él dice: nos quitaron todo y nos lo dieron todo a través de las palabras. Yo las palabras las huelo, las siento, las veo caer como si fueran hojas secas, las siento crujir. La palabra es un ente vivo para Neruda, y él da gracias pues a ese idioma que tiene tanto colorido, que tiene tanto recurso. El español es un tremendo idioma, a pesar de que todavía no ocupa un espacio suficiente. Somos algo así como 300 millones de personas que somos hispanohablantes, pero ya se está imponiendo y se va a seguir imponiendo, y el destino del habitante norteamericano y de otras regiones es el mestizaje. En África, por ejemplo, soportaron a los europeos que explotaran, que le quitaran su identidad, que le quitaran su idioma, que le quitaran todas esas cosas. Y ahora hay una venganza histórica, ellos están yendo para allá, los latinoamericanos también, y es inevitable. Esa unificación del hombre a través de todas las etnias, de todas las razas, de todas las formas de costumbres y de vidas y de expresión del mundo, tiene que unirse no para formar un elemento único, sino precisamente para garantizar la diversidad. Que la diversidad cultural es precisamente el dato. Ella nos permite ensanchar, ampliar mucho más nuestro horizonte. Ken Wilber, un psicólogo transpersonalista norteamericano, él da una especie de escala cuya última región es la región edénica, pero él da una especie de escala entre sexo, ecología, espiritualidad, como diciendo sexualidad, no la genitalidad propiamente dicho, sino la forma vinculatoria, pues el eros griego. Después la ecología como la manera, pues como nosotros podemos convivir con el mundo, con el ambiente, con un alrededor que está siempre allí, en silencio, discreto, pero está ahí permanentemente. Nosotros creemos que habitamos sobre él, pero él está en nosotros entramos en todo, pues nos interviene, si llueve, si hace calor, si es una subida, si es una bajada, en todas las formas posibles está el ambiente. Y finalmente la espiritualidad, porque es que el espíritu no es como digamos, nos hemos acostumbrado a restringirlo
al hecho puramente metafísico y religioso, y mucho menos con el catolicismo, que es una forma restringida de la cristiandad, sino el espíritu entendido ya como el maná, como la expresión suprema, como el rizoma, como el elemento sublime del hombre, de esa circunstancia que nosotros llamamos el hombre, que es lo humano. Los humanos en desenvolvimiento, los humanos en ese trance inagotable que es la vida. Pues. Entonces, aquí hemos recibido unas herencias hermosísimas y nosotros estamos ahorita como buscando ese grial, como una especie de peregrinación para recuperar toda esa herencia perdida, para recuperar toda esa herencia que tenemos nosotros en lo africano en nosotros, en lo europeo en nosotros, en lo indígena en nosotros. Porque yo veo con un poco de extrañeza cuando se forman movimientos africanistas o movimientos indigenistas o movimientos europeístas, porque ninguno de esos movimientos por sí solo es una respuesta al discurso. El discurso nuestro, y debemos acostumbrarnos, es el mestizaje. Y para muchos, a pesar de que presumen que son formas estructurales de alienación o elementos distorsionantes, pero yo no lo creo porque si nosotros, por ejemplo, vamos a insistir en que nuestra indigenidad o en nuestra africanidad, estamos siempre dejando un pedazo por fuera, en esa intercesión que es el juego ese de la genia y de todo lo que nosotros traemos. A eso hay que agregarle un elemento que se llaman, es como, digamos, los elementos emergentes. Los elementos emergentes solamente se dan en las crisis. Y nosotros estamos en un punto de aparte histórico. No es solamente un nuevo siglo, un nuevo milenio, un cambio de las estructuras políticas. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, aparece en otra forma, sino es una mutación del ser mismo del hombre. Y la profecía y un poco las predicciones apuntan a que es América Latina precisamente el lugar, digamos, el escenario donde se van a dar, se tiene que dar ese nuevo hombre, ese hombre venidero, que en sí mismo todas las formas humanas posibles, pero en una relación de convivencia, porque la característica de las utopías era que no tenían lugar, sin topos, sin lugar. En cambio ahora no, ahora tenemos un lugar, porque aquí es posible lo mágico religioso, lo real maravilloso, lo fantástico, lo insólito y descomunal y lo desproporcionado, todas esas formas que pudieran extrañar a cualquier académico europeo, y aquí en cambio encuentran su clima. Y nosotros tenemos, repito, esa herencia que buscar, y la estamos buscando en las formas de la tradición. Hay un acercamiento genuino, sentido. Nosotros somos como producto de un profundo arrepentimiento histórico, porque hemos llegado, como lo fuimos probando todo, fuimos hablando diferentes lenguajes y nos dimos cuenta que ninguno de esos lenguajes nos llenaba. Y entonces empezamos a recordar el lenguaje personal, el lenguaje propio, el lenguaje nuestro latinoamericano. Es un lenguaje que no es que estaba, es un potencial. Es un lenguaje que está, pero como dicen los metafísicos, está en el astral, está en ese potencial que es la dimensión sublime del espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos en búsqueda de ese ideal, vamos en búsqueda de esa tradición, nos acercamos buscando la redención en esa tradición, estamos buscando nuestras propias formas para existir sin vergüenza, sin miedo, para existir diciendo nuestras cosas y viviendo nuestras cosas sin que eso represente el producto de todo un esfuerzo. Como pasa, por ejemplo, en las universidades. Tú quieres hablar en términos sociológicos y tienes que hacer todo un esfuerzo de aprendizaje y acostumbrarte a hablar como un sociólogo y decir las cosas que dicen los sociólogos, educadores o antropólogos, lo que sea,
para poder decir que tienes una perspectiva, que sabes. Pero eso es un esfuerzo muy grande y ese esfuerzo no tiene por qué ser. Todo ser humano en cierto modo está capacitado, está preparado para hablar del universo sin tener que recurrir a esa segunda conciencia. Nosotros podríamos hacerlo, porque poco soy un soñador y al pensar que eso se va a dar así de una manera paradisíaca. Lógicamente existen estamentos de la conciencia. La conciencia posible de unos hombres está más ampliada, más restringida de acuerdo a la vivencia que haya tenido esa persona. Basta que uno haya tenido una abuela mágica para que eso ya sea una herencia extraordinaria, sin cuya experiencia otros no van a ver nunca. Porque eso es un despertar, eso es una mirada. Eso es una mirada que es una ventana a través de la cual uno ve el mundo. Haber tenido esa especie de pedagogo, como decían los griegos, que era quien guiaba a los niños, ¿no? Quien llevaba a los niños a la escuela, el pedagogo. Entonces, asimismo, las abuelas fueron pedagogas y fueron las que nos permitieron, pues, y los abuelos también, por supuesto, y los tíos, los viejos, pues vamos a decir, los viejos que tienen una sutil capacidad para comunicarse con los muchachos de una manera indulgente, pues. Entonces juegan con esa transparencia, de modo que los niños no aprenden, aprenden de un modo distraído, como es el verdadero aprendizaje. Esto nos permite ver entonces este mestizaje. Esto no es nuevo. Ya lo decía Alejo Carpentier en unas conversaciones que tenía con Ramón Chao. Él decía que las crónicas de India habían desplazado toda la literatura caballeresca porque brindaban un mundo, un espectáculo, brindaban un imaginario, un soñorío, para decirlo como si estamos hablando de lo onírico, que quebrantó completamente toda la conciencia, toda la fenomenología de España, por lo menos, que estaba ya saliendo de las últimas formas de la conciencia medieval, que no estaba como el resto de Europa en la forma de la modernidad. Todavía ellos fueron personajes apropiados para que este discurso sobre las crónicas de India encontrara un eco en ellos que sustituyó perfectamente, sin esfuerzo, toda aquella literatura de caballería. Entonces, pero eso ha proseguido y ha proseguido porque en el caso de la gente, de los oprimidos, de los que tuvieron que renunciar a su propio idioma, a sus creencias, a sus costumbres, a sus creencias y todo, y someterse al lenguaje del opresor, pues, y a toda la forma, a las comidas, a los gustos, a las vestimentas, a la forma de hacer las ciudades, a todo, pues, que le impuso el opresor. No obstante eso, en el alma del oprimido subsiste, como si fuera un elemento eterno, subsiste un toque de resistencia que está siempre allí expectante y que en cualquier momento se despliega y crece en igual proporción. Entonces bastaba o ha bastado que se debilitaran en cierto modo estas formas de la conciencia alienada que nosotros hemos llamado cultura, confundiendo con cultura el modo de ser europeo y el arte que hacen los europeos y la música que hacen los europeos, básicamente, ¿verdad? Entonces esa forma de alienación, digamos, en ciertos momentos se debilita y permite que insurja aquella otra manifestación, aquellas otras formas, ¿verdad? De la creatividad, del espíritu, de la genuinidad del oprimido. Es un discurso, es un contrapunto, una lucha entre los aspectos, como haciendo una equivalencia en psicología, los aspectos de la conciencia y la sombra. Lo reprimido inconsciente, toda represión es inconsciente, lógico,
lo reprimido que Jung llamaba se deposita en la sombra, está allí y nosotros no lo vemos, pero no ha perdido su vitalidad. Desde la sombra él opera y nos castiga o nos impulsa a los vicios o nos impulsa a lo que sea, porque él sigue funcionando allí con la misma, y yo diría hasta con mayor fuerza, porque es la fuerza de lo subversivo, la fuerza secreta. Así mismo pasa con esto. Nosotros tenemos razones suficientes como para poder desconfiar en cierto modo de la conciencia ordinaria, de la conciencia oficial. Y no es que le vamos a sacar la lengua así burlescamente, porque no se trata de eso, sino establecer, como decía, el contrapunto, establecer esa especie de diálogo entre las formas originarias, la forma de la sensibilidad ordinaria y las formas elaboradas, para que en el hombre pueda decirse que no se pierde el principio de vivir. Si no ocurre aquello que Unamuno decía de la existencia, decía, existir es una enfermedad. La existencia es una enfermedad. Porque la existencia, diferente de la vida, a diferencia de la vida, es la forma, digamos, como nosotros percibimos a través de la conciencia la vida. Y la vida es un hecho en sí mismo, es como un hecho regular. Entonces, eso nos permite, pues, más o menos captar cuál es nuestra situación en el mundo, cuál es nuestro papel actual. Repito, no se trata de descalificar ni de negar ninguna forma, llámese asiática, africana, europea, ninguna forma de conciencia, ninguna forma de representación del mundo o de vida. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, en cierto modo, estamos dotados, hasta genéticamente podríamos decir, estamos dotados para comprender esos otros mundos sin quebrantar nuestra propia condición. Es extraordinario ver, por ejemplo, en la manera como hasta las guerras, el latinoamericano, cómo lo hacía. Se cuenta que en la batalla de Ayacucho, los que iban a pelear y se iban a matar en unos minutos después, se abrazaron, se dieron la mano y se despidieron, y después se separaron y empezaron a batallar. Y es algo que ocurrió de verdad. Igualmente uno sienta, por ejemplo, el fervor, como hay una peregrinación en Barquisimeto una vez al año que tiene ningún político, ninguna forma de manifestación profana, laica, mundana, alcanzaría a aglutinar tanta gente y en tal estado de trance. Y eso es una forma de la religiosidad que no es la religiosidad oficial, sino es precisamente el anhelo de religiosidad que se manifiesta, se expresa, se concreta en la imagen de la pastora, de la divina pastora, porque ella en sí misma es la expresión del larense, pero es la de Venezuela también, igual como pasa con la Chinita o como pasa con la Virgen de Coromote en menor grado, o como pasa con la Virgen del Valle, que la gente se congrega allí y al congregarse está abriéndose a otra dimensión, está liberando esa represión precisamente en la que vivimos permanentemente. No hay que olvidar, yo dije al principio que yo tengo apenas 53 años, ¿no? Digo apenas porque eso es nada dentro de lo que llamaríamos la historia. No una vida humana sí es bastante, pero dentro de la historia. Y lo rural y lo urbano están presentes en mí, como en cualquiera de mi edad o mi generación, y hasta muchachos. Un hombre de 35 años ahorita, por ejemplo, hombre o mujer, igualito puede ser incluso de 18. Bástase que lo agarre la recluta. Vive en San Fernando de Atabapo y ya a los 3 meses de estar aquí en el ejército ya es otro, y después se viene a los barrios de Caracas. Pero él seguirá siempre
en ese contrapunto, en esa especie de coexistencia, como ocurre por ejemplo con los palafitos y esas instalaciones petroleras. No dista 1 kilómetro unas de otras y son formas que en el tiempo podría decirse que se llevan 600, 800 años, el palafito y la refinería, o cualquier forma semejante, los pescadores de las costas venezolanas y esas tremendas discotecas o esas tremendas cosas que, ¿verdad?, están allí y en todos nosotros, está en lo cotidiano, está presente precisamente eso, porque lo cotidiano es el escenario donde se da lo fantástico, pero lo cotidiano aquí, porque nosotros aquí no tenemos la estructura de las castas como pasan en Asia, por ejemplo, en la India, en la China, incluso en Europa, por ejemplo, un obrero jamás se va a plantear, por más que tenga dinero o lo que sea, jamás se va a plantear ser noble, ser de un estamento sociocultural distinto. Nosotros aquí tenemos esa movilidad social que en cierto modo pasamos de un nivel a otro con una facilidad y con una extraordinaria ligereza y sin que en ningún momento no haya reclamo ni del otro ni de la conciencia. Una que otra vez, por ejemplo, hay alguna gente que se opone a que ciertas familias se muden a ciertas partes y eso porque tienen miedo de que vayan a alterar el ritmo de vida, pero eso no cuenta, eso no cuenta. Yo estoy hablando de lo esencial, de lo que podríamos decir que es el elemento constitutivo del ser latinoamericano y específicamente del ser caribeño, porque en América Latina sería un corte ideológico unir, por ejemplo, las costas colombianas o venezolanas con la altiplanicie de Perú o de Bolivia, y mucho menos con esa vinculación tan europea que tienen los argentinos y los chilenos y uruguayos. Son universos distintos, a pesar de que estamos en una región y que podemos llegar a ser, en ese diálogo del que estamos hablando, podemos llegar a ser un solo elemento. Pero por lo pronto, ninguno de los dos elementos niega al otro. Venezuela es Venezuela, y ahí está Barlovento, y están los Andes, y están las regiones indígenas, y están los llanos. Hay una diversidad, pero unificada por un concepto que llamamos la venezolanidad. No solamente porque estamos regidos por un mismo tipo de constitución y de leyes y esto, sino también de costumbres y también de idiomas y de creencias y en fin, de cualquier cosa, pues, y de ese elemento metafísico que se activa sobre todo cuando salimos hacia otros países, que es la natalidad, el hecho de ser de tal o cual parte.